Buenos días, esperamos se encuentren muy bien. Soy Estefanía Estrada, ejecutiva de soluciones a la medida de la Cámara de Comercio de Medellín. Y hoy en compañía de Elizabeth Correa estaremos compartiendo en esta conferencia que hemos denominado Logística Agropecuaria Internacional, la cual fue diseñada para aprender sobre la logística e innovación, aspectos claves para apalancar el acceso a mercados internacionales de productores agropecuarios. Durante la conferencia tendremos los micrófonos silenciados para evitar interferencias. La metodología de la conferencia será la siguiente. La conferencista tendrá 40 minutos para desarrollar el tema y 20 minutos más para responder las preguntas que tengan con relación al contenido. Así que los invito a que formulen sus preguntas y hagamos de este un espacio de interacción y de conocimiento importante para todos. En la conferencia del día de hoy nos acompañará Elizabeth Correa, docente de especialización de Administración de Empresas Agropecuarias. Su formación, administradora de negocios, especialista en innovación y desarrollo de negocios, magíster en gerencia de la innovación empresarial, ha sido gerente de logística en empresas, actualmente con emprendimientos en el sector agropecuario. El contenido que Isabel abordará en la mañana de hoy está relacionado con asuntos como articulación de los productores como otros actores de la red de valor, fortalecimiento organizacional, gestión del conocimiento. Agradezco a Elizabeth por estar hoy con nosotros y a ustedes por la participación en este espacio. Bienvenidos, adelante. Estefanía, muchas gracias y buen día para todos. Creo que debo volver a compartir la presentación, ¿verdad? Sí, señora, Listo. por favor. ¿Me confirmas, por favor, que ya la podemos ver? Sí, señora, te confirmo. La vemos Listo. perfectamente. Muchas gracias. Bueno, entonces el reto que tenemos en esta mañana de hoy es un poco hacer como un brochazo general. Les confieso que este tema pues es bastante amplio y muy técnico, así que el enfoque que yo propongo para este espacio es hacerlo más desde la parte conceptual y por eso quiero que profundicemos en esos aspectos que ahorita mencionaba Estefanía, desde dos grandes frentes que además son pues como mis fuertes en lo profesional, que son todo el campo de la logística y el tema de innovación, los cuales también pues combino o me gusta mucho combinar para poder abordar diferentes temas desde el ámbito empresarial. Entonces, hoy lo que quisiera es que entendiéramos y profundizáramos un poco más en esos conceptos y ver cómo esto nos puede apoyar o apalancar para los procesos de internacionalización, sobre todo en el sector agropecuario. Entonces, lo que quiero es pues tratar de responder esta pregunta que era el abrebocas que teníamos para esta sesión y es cómo lograr que el pequeño productor alcance mercados internacionales. Y aquí lo primero que les diría es esto que vamos a mirar no aplica solo para pequeños productores, en general para cualquier compañía o cualquier organización que quiera acceder a un mercado internacional debe tener en cuenta estos aspectos claves que vamos a revisar y a mirar en esta mañana. Entonces, pues lo primero, de nuevo, es contarles que lo que tenemos como objetivo en esta sesión es poder profundizar en esos conceptos, tanto de logística como de innovación, y ver cómo entre los dos podemos apalancar como toda esa expectativa y esas necesidades que tienen las organizaciones y especialmente los productores agropecuarios cuando se enfrentan a querer acceder a mercados internacionales con sus productos. Y pues sabemos que actualmente estamos viviendo puntualmente una coyuntura bastante particular en todo lo que tiene que ver con comercio y logística internacional. Entonces se hace cada vez más relevante poder entender estos aspectos, cómo se ven involucrados, digamos, en el día a día de las organizaciones, no verlo como algo lejano o algo externo que vemos por ahí o leemos en la prensa y en las noticias, sino como lo que realmente se vive en el día a día. Entonces, lo primero es, pues, de nuevo, partir de lo más básico y son estos conceptos generales. ¿Qué entendemos por logística? ¿Qué es para nosotros logística? Que finalmente es en lo que se basan estos procesos de internacionalización. No es suficiente con tener un muy buen producto, incluso con tener un mercado, unos clientes en otros lugares, sino todo lo que nosotros debemos hacer para poder llevar esos productos, esos bienes a ese cliente o a ese consumidor o ese destinatario final.
Entonces, todo eso es lo que involucra un proceso logístico, que realmente son todas esas acciones que tienen que definir las organizaciones para poder planear, ejecutar y controlar unos flujos que ahorita los vamos a ver con más detalle en otra gráfica que tengo más adelante, donde vemos que vamos a estar actuando sobre principalmente un flujo de materiales o el flujo de productos o el flujo físico que se está dando a lo largo de esa cadena, desde las fuentes de producción, que pueden ser incluso las fuentes iniciales de materias primas o de insumos, hasta que llega a ese cliente o a ese consumidor final. Y esto aplica tanto para bienes físicos o para productos como para servicios. De hecho, cada vez más estamos interactuando en un mix donde no es un producto solito, donde normalmente ese producto va acompañado de otra cantidad de valores agregados, o hacia allá es hacia donde nos deberíamos mover, y tenemos más mezclas de producto-servicio, y eso también tiene retos desde la parte logística. ¿Cómo logramos garantizar, entregar ese producto o realmente esa promesa o esa propuesta de valor al mercado? Y lo más importante en esta definición puntualmente es cómo cumplimos con esos requisitos o con esas expectativas que tienen los clientes en términos de calidad y servicio. Y aquí vale la pena mencionar que ya la calidad no es un factor diferencial, digamos que la calidad ya es un requisito para poder estar en el mercado, y esto aplica tanto para mercados locales como para mercados internacionales. Entonces ya no es algo que va a ser necesariamente la diferencia. Lo que estamos diciendo es que ya nos exigen que tenemos que tener unas condiciones básicas de calidad, y por eso es que ya no es tan fácil competir desde ese único atributo. Obviamente hay muchas maneras de apalancar o reforzar esa calidad, y están sobre todo del lado del servicio. Y ahí, cuando hablemos de servicio y desde un ámbito logístico, debemos entender también cómo es o cuáles son esos requisitos o esas expectativas que tienen nuestros clientes en términos de oportunidad, agilidad e incluso eficiencia en la manera en la que nosotros llegamos al mercado. Entonces, también es muy importante respecto a este enfoque entender muy bien cuál es esa promesa de servicio con la cual nosotros nos estamos comprometiendo con nuestros clientes. Y más si estamos hablando de un mercado internacional donde tenemos unos tiempos muchísimo más largos en la mayoría de los casos, pero también muy estrictos para poder cumplir esas promesas de entrega. ¿Qué pasa entonces si no llegamos a tiempo al momento del cargue de la mercancía? ¿Qué pasa si tenemos problemas o demoras en las aduanas? Si hay algún problema en el tránsito que tengamos a nivel internacional, independiente del modo de transporte que estemos utilizando, pero cómo logramos sincronizar además a todos esos otros actores que están involucrados dentro del proceso para que finalmente ese cliente reciba ese producto o ese servicio en el momento en que lo requiere. Aquí hay un reto muy grande, y es que la mayoría de las compañías, y no solo las compañías, sino nosotros incluso como personas o como clientes o como consumidores, estamos cada vez más afanados por recibir esos productos o esos servicios que adquirimos. Antes, digamos que teníamos un poco más de paciencia y porque estábamos más desde el mundo, digamos, físico, desde lo real. A partir de estar moviéndonos en estos entornos un poco más virtuales y más desconectados de lo físico, o lo que ya hoy se llama canales no presenciales, que aquí viene todo lo que es el e-commerce, todas estas plataformas de comercio que nos permiten adquirir bienes o servicios sin necesidad de desplazarnos o de movernos a algún lugar en particular, están haciendo que queramos recibir esos bienes y esos servicios de una manera mucho más rápida. Casi que estamos pensando en que si yo puedo entrar a comprar 7x24, en cualquier momento yo puedo acceder a cualquiera de estas plataformas, bien sea a través de dispositivos móviles como nuestros celulares o a través de páginas web o demás. Lo puedo hacer a cualquier hora. Esto puede ser a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde,
y casi que esperaríamos que la respuesta sea también inmediata o lo más corta posible en el tiempo. Y eso está presionando a todas las cadenas de abastecimiento a agilizar mucho sus procesos de entrega, porque los clientes ya no tienen esperas tan largas, quieren recibir sus productos lo más rápido posible. Además, porque como hoy compramos una cantidad de cosas que antes no comprábamos a través de estos medios, incluso productos que son muy afines a estas cadenas agropecuarias y es productos perecederos. Antes de la pandemia y de estas condiciones que hemos estado viviendo, no era muy común que las personas accedieran a este tipo de bienes a través de plataformas o medios electrónicos o digitales. Hoy se han vuelto parte del día a día, porque incluso nuestro abastecimiento básico se está haciendo a través de este tipo de medios. Entonces, ya ni siquiera esperamos mucho más tiempo, digamos que podríamos tener más paciencia por un artículo electrónico, por una prenda de vestir, por un producto de decoración, pero no tenemos el mismo tiempo de espera para productos perecederos, para alimentos, para frutas, verduras, cárnicos. Entonces, casi que estamos hablando de tiempos de respuesta de horas. Y esto requiere unas habilidades y unas capacidades logísticas muy grandes. Incluso es el reto que hoy tienen la mayoría de compañías que antes se movían en logísticas tradicionales y lograban cumplir con sus tiempos de respuesta, donde normalmente las promesas de entrega eran a 12, 24, 48, incluso 72 horas, si estamos hablando para logística local, dependiendo de si estoy hablando de entornos urbanos o ya zonas un poco más regionales o rurales, pero estábamos hablando de horas para tiempos de respuesta, días, digamos, que era lo más habitual. Hoy no, hoy estamos hablando de que pongo el pedido y espero recibirlo en 2 horas, en 3 horas. No sé si han tenido la oportunidad de ver que algunas plataformas ya están ofreciendo también servicios con un plus en tiempos de respuesta. Es decir, tengo un nivel de servicio básico, pero si tú lo quieres más rápido, te ofrezco ese plus o esa posibilidad de entregarte en un menor tiempo posible lo que estás solicitando. Entonces, esto está poniendo mucha presión, sobre todo en lo que conocemos como esa logística de última milla o de entrega directa al cliente. Entonces ahí, digamos que no están todas las respuestas dadas, creo que estamos todavía en construcción, las compañías están retando a poder lograr cumplir con esos tiempos de entrega más cortos, además en volúmenes diferentes, es muy distinto la entrega de última milla que cuando estoy abasteciendo un canal de distribución. Acá estamos hablando de entregar paquetes o productos en tamaños mucho más pequeños de lo que normalmente se hace en una logística tradicional. Entonces, así como ese fenómeno está ocurriendo en el mercado local y en nuestros entornos más próximos, también existe una mayor presión por entregar en tiempos más cortos en todo lo que tiene que ver con la logística internacional o el comercio exterior. Y eso está haciendo entonces que migremos a otro tipo de medios de transporte que nos permitan responder en tiempos de respuesta más cortos. Pero eso también tiene un balance entre costo-servicio. Si cambiamos el modo de entrega por uno que sea mucho más rápido, normalmente vamos a ver que hay una combinación ahí o un efecto de incremento en el costo y no en todos los productos tenemos márgenes que nos permitan movernos hacia ese tipo, digamos, de medios o de modos de transporte que pueden ser un poco más costosos. Entonces, miren la cantidad de factores que están involucrados dentro de esta definición, que además es pues la esencia de cualquier otro proceso, que es la parte logística. Ya avanzando, lo que es la logística internacional en particular es eso mismo que estamos viendo, que hemos venido hablando de la logística, pero con un enfoque hacia mercados internacionales, es decir, que el destino de ese producto o de ese servicio ya no es mi mercado local, ya no está dentro de las fronteras del país, sino que tengo que cruzar una frontera hacia otro país o hacia otro mercado. Funciona exactamente igual, puede ser que lo que esté enviando sea una materia prima, un insumo o un producto ya terminado y listo para el consumo, pero la gran diferencia está en tener que cruzar esa frontera, en tener que acceder a otro tipo de espacios o de geografías. Con un agravante mayor, y es que hoy ya no hablamos de una logística internacional cercana o próxima, sino que ese lugar de destino puede estar en cualquier punto del planeta. Y eso tiene pues grandes retos para quienes deciden que este sea su enfoque de negocio.
Hay mix, hay empresas que destinan completamente sus esfuerzos a atender este tipo de mercados y hay otros que se enfocan en tener un mix, parte de su operación es local y parte de su operación es con destino a estos mercados internacionales. Y casi que podríamos hablar de dos mundos o dos frentes, dos logísticas distintas, una para atender el mercado local y otra para atender el mercado internacional. Entonces, hay que tener en cuenta en cuál de esos mundos estamos, en cuál nos queremos mover, o si es un mix, pues qué implica tener ese mix dentro de nuestras operaciones o dentro de nuestros procesos. Ahora bien, si nos enfocamos específicamente en la logística internacional, que además pues es la pregunta que pretendemos responder en este espacio, podemos encontrar algunas características específicas que tiene este tipo de logística. Como se los mencionaba hace un momento, que es un alcance global, es decir, que ese destino puede estar de nuevo en cualquier lugar del mundo hacia donde yo quiera acceder. Hay mercados con los que tenemos una mayor proximidad, pero hay otros que son totalmente lejanos. Y cuando digo lejanos no es solo físicamente, sino con los que no tenemos acuerdos comerciales, donde no es tan claro cómo se debe hacer ese proceso, pero es válido también que podamos llegar o querer acceder a ese tipo de mercados que incluso pueden tener una mayor oportunidad porque son mercados menos alcanzados por otro tipo de empresas. Entonces, ese también puede ser un gran reto. Lo que hablábamos también hace un momento del transporte multimodal. El solo hecho de tener que cruzar la frontera hace que yo empiece a acceder o a hablar de otro tipo de modos de transporte que normalmente a nivel local no se usan tanto. En el caso local, pues prima el transporte terrestre, sigue siendo el principal medio a través del cual nosotros ponemos nuestros productos en el mercado, lo digo específicamente en el contexto nuestro en Colombia. No es igual en otros países o en otras latitudes, donde sí existe una mayor posibilidad de tener transporte multimodal. Aquí hemos hecho algunos pinitos, hemos tratado de movernos hacia algunas alternativas, pero siguen siendo muy esporádicas o incipientes, todavía no hacen parte del día a día de las organizaciones, lo hacen más como pilotos o como pruebas o como alternativas en los casos en los que no se pueda utilizar el transporte tradicional, que en este caso es el terrestre. Pero siempre que hablemos de logística internacional vamos a estar hablando de un mix en el transporte. Usualmente tenemos un primer componente terrestre hasta llegar a los puertos de salida. Luego ahí nos vamos principalmente en un modelo marítimo, aunque también dependiendo del tipo de producto, algunos pueden ser aéreos. Luego tenemos esa llegada a ese puerto de destino y ahí usualmente empezamos a tener también mix en la forma de hacer esa logística secundaria en el país de destino. Ahí pueden haber mix entre terrestre, marítimo en algunos casos o fluvial cuando se puede hacer conexión fluvial e incluso a nivel ferroviario. Hay latitudes o países donde tienen muy desarrollado el tema férreo para transporte de carga. Entonces, siempre vamos a estar jugando con diferentes modos o diferentes tipos de transporte para poder lograr llegar de ese origen a ese destino. Y otro tema muy, muy importante es el tema de la estandarización. Y aquí vamos a hablar de estandarización en diferentes frentes. Estandarización en los procesos, donde pues no es que cada quien lo quiera hacer como se le ocurra, sino que existen ciertos modelos o ciertos procesos que ya están estandarizados, principalmente en los temas de aduanas, tanto en origen como en destino. Se ha tratado de hacer un esfuerzo muy grande por buscar homologar y estandarizar esas prácticas en los diferentes países para facilitar ese acceso a los mercados. Todavía hay oportunidades, de nuevo, dependiendo de si existen o no acuerdos, estos procesos pueden ser más o menos estandarizados, pero en términos generales, el acceso, por ejemplo, a los modos de transporte, también es muy claro cuáles son los parámetros, los documentos, las condiciones en las que se dan esas negociaciones, y esto está
de alguna manera establecido. Entonces es muy importante pues entender que ya estos parámetros están definidos. Hay otros mundos donde todavía tenemos un camino por recorrer en la estandarización y es principalmente en los empaques, en los embalajes y en la identificación de esos productos. Ahí no hay todavía muchos acuerdos, aunque existen estándares que permiten manejar esa identificación, todavía hay sectores o industrias que tienen sus propios parámetros para identificar productos o que incluso los mismos clientes son los que piden que le marquemos o le identifiquemos los productos con alguna condición especial, que utilicemos un embalaje específico, aunque existen de nuevo embalajes estandarizados para algunos tipos de productos, pero aquí todavía hay mucho camino por recorrer. Y el gran reto en el caso de los productores, y sobre todo si estamos hablando de productores agropecuarios, es que normalmente respondemos a necesidades específicas de los clientes. Es decir, el cliente casi que nos dice qué producto quiere, cómo lo quiere, en qué condiciones, y nosotros hacemos caso para poder cumplir como con ese requerimiento de negocio o de mercado. Y es importante entender que eso también se puede negociar, que no estamos supeditados solo a cumplir con ese requerimiento de quien compra, que claramente tiene pues un poder de negociación importante, sino que nosotros también podemos sugerir o podemos intervenir dentro de esa negociación para que esos procesos no afecten nuestros flujos internos. Es decir, que cambiar a veces solo una configuración de empaque puede implicar para nosotros en nuestras operaciones, en planta o en proceso, incurrir en costos adicionales que podríamos solucionar si nos sentáramos con el cliente y le dijéramos qué pasa si cambiamos esta configuración, si utilizamos este tipo de pallet, si utilizamos este tipo de caja o de corrugado o de subempaque, porque también acá nos movemos en diferentes niveles de empaque por precisamente tener unos tiempos de tránsito más largos y unas condiciones de transporte más complejas, requerimos también unos empaques y unos embalajes que garanticen que ese producto se va a conservar a lo largo de todo ese flujo, pero también que van a permitir que sea mucho más fácil la manipulación de esas mercancías en los diferentes puntos en los que tenemos que hacer tránsitos. Son productos que tienen que estarse manipulando en origen y en destino, entonces la función de esos empaques y esos embalajes también es, además de proteger el producto, permitir que esa manipulación se dé de una manera más ágil y más eficiente, que podamos utilizar mecanismos o sistemas de almacenamiento, en algunos casos hasta automatizados, que pueden hacer mucho más eficientes esos procesos. Entonces, ahí todavía hay mucho camino por recorrer y hay que trabajar mucho más, sobre todo en esa parte del detalle específico de las condiciones del producto. ¿Qué otras características tiene este tema de logística internacional? Y aquí principalmente enfocarnos en cuáles son esas funciones. Además de todas las anteriores que hemos visto en la logística tradicional, si estamos hablando de un enfoque de comercio exterior, las funciones o los aspectos en los que se tiene que centrar quien tenga a cargo esta función de logística internacional es justo eso de embalajes y etiquetados, lo que hablábamos ahorita, las condiciones son mucho más exigentes por la forma, manipulación y tiempos de traslado que tiene que tener el producto. No es lo mismo la manera en la que empaco y presento un producto que voy a comercializar localmente que como debo hacer ese proceso para un producto que va hacia un mercado internacional. Adicional, porque en muchos de esos mercados nos van a exigir que esos empaques y esos embalajes o esas etiquetas incluyan información adicional que le permita al cliente o al consumidor final tomar una decisión en el punto de compra como tal o en el punto de venta y que haga la diferencia entre si compro A o B. Y ahí hago referencia entonces a condiciones o características específicas del producto, como denominación de origen, que sea fácil para mí saber de dónde está llegando ese producto, condiciones de producción de ese producto, donde de nuevo es muy importante, sobre todo para productos digamos, del ámbito agroindustrial, poder saber cómo fue producido, cosechado y embalado ese producto, siguiendo en algunos casos requisitos, por ejemplo, de ambientales, sociales,
Y esto es muy importante para la mayoría de estos mercados hacia los que estamos llegando con los productos. Son mucho más exigentes, quieren saber de dónde viene el producto, pero también en qué condiciones se produjo antes de llegar a las manos de quien lo está consumiendo. Y eso se transmite a través de esas etiquetas, en donde podemos poner sellos, certificaciones que avalan las condiciones en las que fue desarrollado todo ese proceso y por las cuales ha ido, digamos, recorriendo ese producto antes de llegar a ese cliente o hacia ese consumidor final. Entonces, ahí hay todo un mundo grandísimo por desarrollar y donde se debe profundizar cuando estamos bajo este enfoque de logística internacional. Otra vez, el segundo punto, el tema de lo que implica un transporte de larga distancia, que no solo son los tiempos, como lo mencionábamos desde el comienzo, sino la alternancia o el mix de modos de transporte que normalmente se presenta en este tipo de negocios de comercio exterior. Entonces, necesitamos entender qué implican esos tiempos de tránsito, pero también esos cambios de modo de transporte, en qué momento se da esa manipulación del producto, dónde se hace consolidación o desconsolidación de carga, porque en algunos casos llegamos de manera separada a un punto donde consolidamos antes de hacer digamos, el despacho de manera completa, pero también tenemos algunos nodos o algunos puntos donde se hace lo contrario, donde se hace una desconsolidación de esa carga para poder hacer ya una distribución un poco más secundaria o de última milla. Entonces, todo lo que implica ese proceso es importante tenerlo muy claro y está a cargo de quien maneje esa función de logística internacional. El tema de almacenamiento, de nuevo, en los diferentes puntos del proceso en donde existe almacenamiento, es necesario entender muy bien cómo se da ese proceso, cómo se gestiona, en cabeza de quién está ese almacenamiento, que la mayoría de las veces es en terceros, en operadores que hacen esta función. Entonces es muy importante también involucrarlos dentro del proceso o incluirlos en esas prácticas logísticas que tenemos para garantizar de nuevo las condiciones del producto. Pensemos en productos que requieren cadena de frío, por ejemplo. Es muy importante que a lo largo de todo ese flujo mantengamos esas condiciones o esa temperatura a través de la cual garantizamos la calidad de ese producto. Entonces, en almacenamiento hay que hacer especial énfasis. Y de la mano de los dos anteriores, pues está todo el tema de aduanas, todo lo que implica los procesos documentales para el ingreso o la salida de productos cuando cruzan una frontera. De nuevo, hay muchas cosas estandarizadas, pero también hay muchas que son muy puntuales de un producto u otro. Entonces, hay que tener también en cuenta la particularidad del mercado de destino al que nosotros vamos y tener claridad de cómo cumplir con todos esos requisitos para que no vaya a afectarse ese flujo físico. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta. Elizabeth, tenemos una pregunta. ¿En qué se diferencia la logística tradicional de la internacional? Ok, bueno, creo que aquí la principal diferencia justamente está tal vez asociada con estas funciones que estamos mencionando y es que tengo que tener en cuenta que voy a cruzar una frontera y que cruzar esa frontera implica tener en cuenta estos aspectos o estos factores que tenemos en este momento acá en la presentación. Condiciones de embalaje y de etiquetado distintos, transportes donde va a haber un mix entre diferentes medios o modos de transporte y tiempos de tránsito muchísimo más largos. Y condiciones de almacenamiento que también van a estar cambiando tanto en origen como en destino, pero principalmente que debe existir un proceso de intercambio desde el punto de vista comercial al cruzar la frontera y que eso tiene aspectos documentales y legales, incluso tributarios, que debemos tener en cuenta. Entonces, adicional a lo que normalmente manejamos, estos 4 puntos tienen diferencia cuando hablamos de una logística internacional. Es decir, que le agregamos como una mayor complejidad a estos procesos. Pero la principal diferencia es que cruza una frontera y el cruzar la frontera pues tiene estas implicaciones. Ese sería como la principal diferencia. Por eso es que no todos, con gusto, por eso es que no todos digamos, los productores o todas las empresas toman la decisión de acceder a mercados internacionales.
porque si bien puede ser una gran oportunidad comercialmente y puede ofrecer en algunos casos altos márgenes porque son productos muy apetecidos en esos mercados y que además los pagan, digamos, con un valor diferencial a lo que se puede comercializar el producto localmente, pues tiene todas estas implicaciones. Por eso no es fácil tomar esa decisión. Lo primero es preguntarnos si estamos en condiciones de asumir lo que implica este tipo de logística y cuáles son esas habilidades y capacidades que debemos desarrollar internamente para poder cumplir con esos objetivos de lo que implica acceder a ese mercado. Entonces es un costo-beneficio. Obviamente tiene una gran expectativa de rentabilidad y de mercado, pero si estoy listo o no para poder hacerlo y cómo me preparo o qué debo ajustar en mis procesos internos para poder cumplir con esas necesidades de una logística internacional. Ya si lo vemos un poco más en detalle, y se los mencionaba muy al comienzo de la charla, pues tenemos que tener muy en cuenta lo que es ese modelo o ese concepto de lo que es una cadena de abastecimiento. Yo prefiero llamarlo red de valor, pero todavía la mayoría lo conocemos como cadena de abastecimiento, y es entender qué son todos esos puntos, nodos, o si lo queremos ver, actores por los cuales fluye primero un producto o un flujo físico que va desde ese origen en materias primas o insumos hasta que llega a un cliente final o a un consumidor final, y todos los puntos por los cuales se da ese flujo, que dependiendo de la cadena puede ser más o menos larga. En algunos casos esas materias primas pasan por un proceso de transformación o por un proceso industrial y luego por un proceso de distribución que se da a través de diferentes canales o diferentes formas, digamos, de comercialización antes de llegar a ese cliente final. Esto puede ser tan largo como queramos o tan complejo como queramos. Acá lo estamos viendo bastante lineal, pero en la mayoría de los casos no es así. Por eso prefiero el concepto de red de valor que cadena, porque justamente no es tan lineal, tiene muchas ramas y termina convirtiéndose más como una red. Pero lo importante es identificar esos flujos que están a lo largo de esa cadena o de esa red. Primero ese flujo físico o ese flujo de producto o de bienes que se está moviendo de un punto a otro, que debe ir acompañado de un flujo de información. Y aquí lo importante en la gráfica es ver esas dos puntas de la flecha. El flujo de información debe ser a todo nivel y en los dos sentidos, es decir, que no solamente va en el sentido en el que fluye el producto de manera física, sino que necesito mucha información en el flujo inverso para poder estar retroalimentando el proceso, para poder saber qué es lo que está ocurriendo hacia adelante en los diferentes nodos. Entonces, aquí el mensaje clave es cómo alineo el flujo físico con el flujo de información. Y acompañando estos dos, pues tenemos un flujo de dinero que no se nos puede perder de vista dentro de la cadena. Y es que eso que estoy moviendo o eso que está fluyendo a través de esa cadena o de esa red va acompañado de un flujo financiero, de unas transacciones que en comercio exterior pues son mucho más relevantes. Las condiciones de negociación suelen ser diferentes en comercio exterior que en los mercados locales. En muchos casos se piden hacer anticipos, se piden hacer pagos por adelantado dentro del proceso para poder garantizar que estamos cumpliendo como con esas expectativas o blindarnos ante el caso de alguna novedad que se pueda presentar. Entonces no podemos desconocer que amarrado ese flujo que existe en la parte de arriba de producto, pues hay un flujo, unas transacciones financieras. Hay facturación, hay pagos, hay notas débito, hay notas crédito, todo ese tipo de flujo financiero es importante tenerlo en cuenta dentro de esta cadena. Y hay uno que sí puede ser un poco más raro, que no lo vemos tan a menudo, pero es un flujo de conocimiento, que también de nuevo está en doble vía. Cómo compartimos información, cómo transformamos esa información en conocimiento a través de los diferentes actores o nodos de la red para que esto nos ayude a desarrollarnos mejor como redes.
Hoy no competimos como empresas individuales, hoy se compiten como redes o como cadenas de abastecimiento. Entonces no me puedo ver como un actor individual, sino cómo a partir de ese flujo de conocimiento nos integramos todos para hacer de una manera más ágil y más flexible ese proceso o ese flujo logístico. Entonces, este es uno muy importante que pocas veces lo vemos reflejado por ahí en el ámbito o en el entorno de los temas de cadena de abastecimiento. Eso desde el primer frente, y hasta aquí pues hemos hablado del core y de la esencia de lo que es el mundo de la logística. Ahora acá vamos a abordar el otro frente, que es el de innovación, y veo que acá se me fue una N de más. Creo que me apasioné con el tema de la innovación, pero acá quiero mostrarles o contarles que hay cantidad de definiciones, pero yo me quedo con una muy básica y muy sencilla, y es una novedad que genera valor. Entonces, es importante entender que debe haber algo raro, algo diferente, algo novedoso en eso que estoy ofreciendo, sea un producto o sea un servicio, para generar un valor. Y aquí entonces el punto importante es que hay alguien dispuesto a pagar o hacer una contraprestación por ese valor que yo le estoy ofreciendo, por eso diferente que yo estoy ofreciendo. De lo contrario, no se llama innovación, se llamaría solamente invención o invento. Me inventé algo. ¿Es raro? Sí. ¿Es diferente? Sí. Pero ¿hay alguien que me lo quiera comprar o que esté dispuesto a hacer algo por adquirir ese bien o ese servicio? Si la respuesta es no, se quedó simplemente en un invento. Si la respuesta es sí, estoy hablando realmente de una innovación. Y ahí entonces tenemos básicamente dos tipos de innovación, o es una innovación radical o es una innovación incremental. Radical cuando, como su nombre lo dice, rompe con lo que existía previamente, donde hay una ruptura, donde hay una diferencia significativa frente a lo que estábamos haciendo antes. Estas son claramente menos comunes. Es más difícil hablar o encontrar ejemplos de innovación radical. Normalmente nos movemos más en el mundo de la innovación incremental, que como su nombre lo dice, pues es hacer mejoras, cambios al producto base o al servicio base, haciéndole algún cambio a alguno de sus componentes. Ahí es donde normalmente estamos más como más cercanos a ese tipo de innovación incremental. ¿Qué es importante además? Entender que en esa innovación no vamos a estar hablando necesariamente de lo que siempre se nos viene a la cabeza cuando pensamos en innovación, y es en inventarnos el producto más raro y más novedoso de ciencia avanzada, de tecnología de punta, de laboratorios sofisticados, que suele ser mucho más lejano para nuestros ámbitos. Y justamente por eso traigo este concepto de innovación a la mesa, y es que tenemos una gran oportunidad de innovar en otros frentes que no necesariamente están asociados al producto, que en este caso es ese tercer elemento, que es el de la oferta, donde podemos innovar en el producto en sí mismo o en el sistema que rodea a ese producto. Yo quiero hoy poner sobre la mesa que hay gran oportunidad de innovar en la estructura, es decir, en el modelo de negocio, en la manera en la que nosotros llegamos al mercado, en la forma en la que nos organizamos como empresa o como industria o como sector. Ahí hay gran potencialidad. Incluso en los mismos procesos, cómo gestionamos nuestros procesos internos, y ahí conecta muy bien cómo hacemos innovación en logística. Hay un gran frente de innovar desde la manera en la que hoy hacemos los procesos logísticos, que no tienen que hacerse siempre de la manera tradicional. Ahí hay todavía un mundo grandísimo por explorar. En la misma parte productiva, claramente hay oportunidades, sobre todo en lo que tiene que ver con hacer los procesos de una manera más eficiente o de soportar o apoyarnos con tecnología para hacer más fácil los procesos productivos, pero también hay una gran oportunidad de hacer innovación en el cuarto frente, que tiene que ver con todo el tema de entrega, en los canales y en la experiencia del cliente. Y aquí podemos hacer la diferencia tanto en mercados locales como en mercados internacionales, en ese canal a través del cual yo estoy llegando a ese cliente o a ese consumidor final, y cómo es la experiencia que le estoy brindando a ese cliente en todo ese proceso. Entonces, por eso traigo a colación ese otro mundo de la innovación, para que veamos que ahí hay una gran oportunidad
de abordar como todos estos temas y de combinar lo que hacemos de manera tradicional, específicamente en comercio exterior, para poder traerlo y encontrar oportunidades de diferenciación, porque lo que buscamos finalmente con un proceso de innovación es diferenciarnos en el mercado, que encuentre el cliente o el consumidor algo por lo cual prefiera elegirme a mí frente a las otras alternativas que puede encontrar en el mercado. Entonces aquí un poco la pregunta es, ¿cuál es el principal reto que los productores agropecuarios tienen para alcanzar mercados internacionales? Y de alguna manera lo hemos ido viendo a lo largo de la charla y son tantos los frentes que cada uno pues tiene diferentes retos en los cuales tendríamos que enfocarnos. Y más allá de responder como con algún tema puntual es ver que cada uno tendrá retos distintos. Cada frente nos va a poner sobre la mesa retos que debemos abordar y que debemos superar. De nuevo, esa debería ser la primera pregunta antes de pensar en vender o no en un mercado internacional. ¿A qué me estoy enfrentando y si estoy o no en condiciones de hacerlo? Y por eso, entonces aquí hay pues una propuesta de 3 principales frentes entre los cuales deberíamos estar moviéndonos si queremos entrar a ese mercado internacional. Y son estos 3. El primero, la articulación de los productores con los otros actores dentro de la red, y por eso mencionamos ese concepto de red o de cadena de abastecimiento. Segundo, un tema de fortalecimiento organizacional, o sea, ¿qué hago al interior de mi organización para poder estar preparado o habilitado para poder llegar a esos mercados internacionales? Y en tercero, y que es transversal a los 2 anteriores, es un tema de gestión del conocimiento. Y por eso hablábamos arriba un poco de ese flujo en la cadena que suele ser pues poco común desde la forma en la que lo abordamos tradicionalmente. Entonces, en el primero, principalmente el mensaje es que dejemos de vernos como cadenas de abastecimiento, es decir, con esa visual tradicional lineal, y pensemos más en una visión de red de valor. Eso significa pasar de tener objetivos individuales a tener objetivos comunes enfocados en satisfacer a un cliente o a un consumidor final. Que no pensemos en hacer una planeación individual o de cada uno de los nodos, sino que planeemos de forma sistémica, que involucremos a los demás actores dentro de esa red en esa planeación. Que pensemos en relaciones de negocio basadas en la confianza y más en relaciones de largo plazo, no solo en relaciones transaccionales y puntuales de una venta específica, sino cómo construyo esa relación de aliados de negocio en toda esa red. Y muy importante que dejemos de medirnos de manera individual y que empecemos a tener indicadores que midan todo el proceso de forma global. Dicho de otra forma, tenemos que cambiar el concepto tradicional, donde es la industria la que se encuentra en el centro y son los consumidores los que responden a lo que la industria les ofrece, y pasar a un concepto donde es el consumidor el que está en el centro y es la industria la que organiza todo su andamiaje para responder a esas necesidades de ese consumidor. Y creo que aquí el mayor reto que tenemos es esa transformación digital en la que nos hemos visto inmersos, que arranca incluso desde ese consumidor. Estamos viendo un consumidor cada vez más digital y no necesariamente las industrias están listas o preparadas para responder ante esas necesidades y expectativas de ese nuevo consumidor. Aquí principalmente el mensaje es trabajar en modelos de colaboración, trabajar de una manera más articulada e integrada, no como empresas individuales, no como organizaciones aparte, sino como redes de valor. Cómo colaboramos entre todos para hacer mejor la tarea y mejor esa respuesta hacia ese mercado, sea un mercado local o un mercado internacional. Y por eso les traigo este pequeño video que resume muy bien eso que quisiéramos abordar dentro de ese concepto de cadena o de integración de red. Es muy cortico.
Ese sería el ideal de un modelo de integración o articulación de los actores, que todos sepan qué deben hacer, que todos estén sincronizados para hacer el cambio en el momento correcto, que seamos conscientes y responsables de que las decisiones y las acciones que ejecutamos en cada uno de esos nodos o esos punticos que veíamos en la cadena tiene un impacto hacia atrás y hacia adelante dentro del proceso, que si alguno se retrasa, estamos retrasando toda la cadena, que si alguien no entrega el documento adecuado, pues va a interferir en la manera en la que los demás van a poder hacer sus procesos hacia adelante. Entonces, eso de alguna forma es hacia lo que nos deberíamos mover. En el tema pues de la parte organizacional, aquí son 3 frentes principalmente en los que deberíamos trabajar: en gestión de la información, en sostenibilidad, importante que no es solo desde lo ambiental, sino también desde lo social, desde lo financiero y la gestión del riesgo, y en coordinar otra cantidad de actividades a lo largo de la cadena o de la red que están asociados con eso que veíamos antes, del envasado, del empaquetado, del diseño mismo de los productos, del control de los costos logísticos, pero específicamente de este frente quisiera que se quedaran con el tema de visibilidad y trazabilidad. Es muy importante si estamos queriendo llegar a mercados internacionales, tener visibilidad de lo que está ocurriendo a lo largo del proceso y poder garantizar esa trazabilidad, porque es una exigencia de los mercados internacionales. Y finalmente, en el tercer frente, aquí tenemos que trabajar en gestionar el conocimiento al interior de la organización y con las demás redes. Y esto significa conectar a las personas, aprender de las experiencias, acceder a información, formalizar el conocimiento y compartir buenas prácticas, que se resume en un tema de mejora continua e innovación. Entonces, ese sería como el otro gran aspecto en el que deberíamos trabajar. Esto yo creo que resume ya como todo el tema. No sé, Estefanía, ahí me pasé un poquitico, unos minuticos más, pero no sé ya cómo estamos para cerrar la charla. Estamos súper bien, Elizabeth, de tiempo. Aprovecho para hacerte una pregunta. Nos dicen cuáles son los principios para trabajar colaboración en redes de valor. Ok, bueno, ese es un tema bien profundo, pero también en esencia se resume en construir confianza. Necesitamos crear lazos de confianza entre esos diferentes actores o entre esos diferentes nodos que conforman esas redes de valor. Y esa confianza no se da solita. Esa confianza se da a partir de relacionarnos con las demás personas. Por eso aquí el primer punto es conectar con las personas. O sea, quienes realmente hacemos los procesos en las organizaciones somos las personas. Entonces, tenemos que arrancar por crear esos lazos de confianza entre nosotros mismos. Muy importante también, necesitamos arrancar por colaborar internamente en la organización. Todavía hay empresas que al interior se ven como áreas independientes, como silos o como islas, y ni siquiera se comunican apropiadamente dentro de las diferentes áreas. Entonces, si identificamos que tenemos esas condiciones dentro de nuestra organización, pues tenemos que pensar muy bien antes de pretender irnos a trabajar con otros actores, cómo estamos nosotros internamente. Hay que arrancar por casa, como todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o avanzamos con la última parte. Sí, podemos avanzar con la última parte y ya enseguida te digo 2 más que tenemos por aquí. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, acá finalmente yo quiero cerrar, digamos, este espacio con unas habilidades transversales que debemos desarrollar, no solo quienes tenemos a cargo la función logística dentro de una organización, sino que yo diría son transversales a todos los procesos organizacionales. Debemos trabajar en pensamiento estratégico, esto nos cuesta mucho y creo que nos cuesta mucho porque culturalmente nos es difícil el tema de enfoque. Estrategia implica enfoque y renuncia, es para acá, no para allá. Entonces, mantener muy bien en la cabeza cuál es esa estrategia. A veces queremos ser
de todo para todos. Quiero ser el más bonito, el mejor, pero el más barato, el que llegue más rápido, y eso técnicamente no es posible. Entonces debemos asumir una postura clara y a partir de ahí tomar decisiones de lo que eso implica para nuestro proceso. Una orientación al cliente, como les decía ahorita, que el cliente esté en el centro de nuestras decisiones, no la forma tradicional que es empujar productos al mercado, sino responder a lo que el mercado pide, revisar qué es lo que está pasando y nosotros cómo podemos responder. Trabajar en equipo, esto puede sonar muy trillado, pero es muy relevante porque de nuevo no es solo trabajar en equipo al interior de nuestra organización, sino hacer equipo con esos otros actores que están en la red. El tema de la precisión, sobre todo en la información, credibilidad técnica, o sea, tenemos que capacitarnos en los aspectos técnicos de lo que esto implica, todo el tema medioambiental y de seguridad, adaptación al cambio, que creo que todos hemos hecho una maestría en esta pandemia en lo que implica adaptarse al cambio y más de la forma en la que nos ha tocado, mucho más relevante todavía. Dinamismo, no nos podemos quedar quietos y eso va de la mano de la creatividad y la innovación y finalmente se nos va a permitir estar en procesos siempre de mejora continua. Entonces, hay que tener todo esto en la cabeza si queremos abordar pues estos frentes y sobre todo estos retos de vender nuestros productos en mercados internacionales, pero aplica también para nuestro día a día dentro de nuestras organizaciones. Con esto entonces cerramos. No sé si Muchas hayan gracias, entonces más Elizabeth. preguntas. Sí, por aquí tenemos dos para terminar y ser muy cumplidos con el tiempo. ¿Qué fuentes de información o formación existe para los productores agropecuarios? Bueno, muchísimas. Y yo creo que ese también ha sido uno de los regalos chéveres que nos ha traído este mundo de la virtualidad. Y es que hay gran cantidad de información puesta en medios digitales. Y esto es desde acceso a cursos, charlas, conferencias como esta incluso, donde antes había una mayor restricción porque muchas veces nos teníamos que mover para poder asistir a este tipo de espacios. Hoy la virtualidad nos permite estar conectados desde cualquier lugar, solamente tener acceso, digamos, a la red para poder entrar a este tipo de espacios. Entonces la invitación es eso, creo que quienes están aquí ya de alguna manera están adelantados en ese camino de ver qué nos ofrecen entidades como la Cámara de Comercio, hay muchas instituciones de formación, universidades, asociaciones, agremiaciones que están entregando información muy valiosa para los productores. Entonces, pues la invitación es esa, a buscar esas fuentes y aprovecharlas al máximo. En la mayoría de los casos no hay costo, hay otras donde puede tener costo, pero digamos que el acceso se ha facilitado mucho. Hay también muchos espacios para hacer cursos virtuales. Entonces yo creo que la invitación es esa, a buscar cada vez más esos medios. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, por aquí nos dicen cómo lograr visibilidad y trazabilidad en los procesos de comercio exterior. Bueno, eso como lo dijimos es un requisito, o sea, hoy ya no es opcional para las organizaciones, es decir, tengo una forma de garantizar o brindar trazabilidad. Lo que sí cambia es la manera en la que se hace y ahí no hay una única forma de hacerlo, cada compañía estructura o define cuál es su mejor modelo. Pero en términos generales podríamos hablar de que hay dos características fundamentales para que eso se pueda lograr. Uno es que necesitamos tecnología. O sea, que necesitamos apalancarnos en tecnología para facilitar esa visibilidad y esa trazabilidad. Eso significa tener sistemas de información donde almacenar y compartir esa información de lo que está ocurriendo con ese producto a lo largo de todo el proceso, desde el origen hasta el destino. Y el otro frente que facilita mucho el tema es que apalanquemos esa visibilidad y esa trazabilidad en estándares, o sea, en información estándar que sea fácil para compartir con los diferentes actores. Si cada uno se inventa su propio lenguaje o su propia manera de hacer las cosas, pues es muy difícil compartir esa información. Entonces, utilizar mecanismos que sean lo más estandarizados posibles serían los dos mensajes claves para visibilidad y trazabilidad. Usar tecnología y que esa tecnología esté basada en estándares. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth.
No tenemos más preguntas. Nuevamente, muchas gracias a ti y a los empresarios que nos acompañaron el día de hoy, que sacaron el ratico para conectarse y aprender. Les deseamos a todos una feliz tarde y cualquier duda que tengan, eh, les dejo mis datos. Mi nombre es Estefanía Estrada, ejecutiva de soluciones a la medida, como lo dije al inicio, y mi celular es 320-659-8628. Para aquellos que estén interesados en profundizar mucho más del tema, con todo gusto. Y aquí también les dejamos los de Elizabeth en caso de que quieran también contactarse con ella. Un abrazo para todos. Muchísimas Feliz tarde. gracias.